Está con nosotros Juan Andrés Pizarello, es abogado especialista en Derecho Público. ¿Cómo anda, Juan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, a ver, para aclarar un par de cuestiones. Un fallo de la Corte Suprema importantísimo de una jubilada que además tuvo mucha paciencia, de Entre Ríos, de Concordia concretamente, que dispuso la Corte Suprema es que no se le cobre, que no esté grabada por ganancias esta jubilada. Preguntas varias. Digo, ¿este caso alcanza solamente a esta jubilada puntualmente, aunque la Corte recomienda tanto al Congreso de la Nación como a la órbita del Poder Judicial de la Nación tener en cuenta este fallo, que uno puede decir un fallo que sienta precedente? Ahora, nos están mirando un montón de jubilados. ¿Qué pasa con el jubilado que dice, listo, a mí no me van a cobrar, el que justo está alcanzado por ganancias, no me van a cobrar más ganancias? ¿Cómo es esto? Bueno, en primer término, es como vos decís, digamos, los fallos hacen al caso particular. La Corte inteligente en esto, en el considerando 4, lo establece taxativamente. Y dice, independientemente de la posición que tienen las partes, es doctrina de nuestra propia Corte extendernos en estas situaciones y, digamos, se aclara que esto vale para el caso particular. A mí me parece que este fallo de la Corte, primero, que estemos hablando de un fallo de la Corte en los programas de televisión o que sean de alcance público, es porque básicamente el sistema argentino no es un sistema legal. Tenemos un sistema tenemos un sistema que es mucho más parecido al sistema de Estados Unidos que a un sistema, como nos dicen, que es solamente importante la ley. Básicamente siempre estamos hablando de la doctrina de la Corte. Cuando te hablan de la doctrina de la Corte, básicamente es porque es tan importante la ley como el antecedente del juez. A mí, en lo personal, que nosotros hacemos muchos litigios en el caso de ganancias en el federal, pero en la Cámara Contenciosa Administrativa eso se ve de una forma liminar. Directamente e independientemente del presupuesto que tenga la ley, te tenés que ir al antecedente del juez. Y esto es muy importante, porque también en el Poder Judicial, que es un poder que está, digamos, en estos momentos tan sobre la lupa por la comunidad, genera, digamos, estos antecedentes que son mucho más importantes que lo que dice la ley. Esto de que la ley o el derecho es lo que el juez dice que es bastante cierto. Y tiene que ver con esta tradición. De la interpretación de los magistrados, sí, de la máxima del derecho. Y esto, además, los jueces no lo dicen, generalmente. A mí, esta situación, bueno, me tocó en un curso escucharla de parte de un juez. Y la verdad clarificó muchísimo, me dio como un alivio interno, porque que alguien diga, muchachos, muchachas y muchachos, nuestro sistema es mixto, para que empecemos. No solamente es tan importante la ley, sino que es importante lo que dicen los jueces. Y también de ahí es que, ¿por qué son en estos momentos, digamos, de este país, por qué es tan importante la figura del juez? Justamente es por esta tradición. No ocultemos la importancia de los pronunciamientos de los jueces. Y cuando escuchemos la doctrina de la Corte, tenemos en cuenta que Argentina es un sistema que tiene que ver con la mixtura entre el common law y el sistema romano ese de la ley, que ese sistema que en la universidad, yo fui a la pública, siempre nos decían que era solamente la ley, la ley, la ley. Te están viendo los jubilados y dicen, ¿y entonces yo qué hago? Entonces, Yo como teniendo en cuenta en ganancia, ¿qué hago? Entonces, teniendo en cuenta que la señora García... la señora García es la señora del caso en particular que estamos hablando. Ella acreditó dos extremos. En primer término, digamos, el fallo establece en un considerando, porque los fallos son públicos. En el considerando 19, la Corte dice la fórmula. Eso es lo que entendemos. La fórmula del considerando 19 del fallo establece una tríada, que en este caso la aprobó la actora es la señora García, es quien esa tríada impulsa. Los años de edad, tenía 79 años, el estado de salud y finalmente el porcentaje de descuento, que era casi el 30%. Entonces, eso es lo que se llama y lo que los jueces dicen el test de razonabilidad. Por ende, teniendo en cuenta que la doctrina de la Corte genera este antecedente, si uno es jubilado y tiene, digamos, básicamente un estado de salud complicado, es una posibilidad, digamos, ir a los tribunales. Cuando decís estado de salud complicado, ¿quiere decir que tenés que gastar mucha guita en remedios? ¿Hace referencia a eso?
tenés que acreditar una historia clínica en donde se vea que por lo menos las afecciones que tenés condicionan tu vida. Básicamente, yo en lo personal tengo unos cuantos, pero por ejemplo tengo el caso de una persona que tiene certificado de discapacidad y la cautelar en el juzgado federal salió, una cautelar es algo momentáneo, es como que se le pone un parche a la cuestión. Salió favorable, o sea, se ordenó a la FIP que cesen los descuentos hasta tanto termine el amparo. O sea, a ver, tiene que tener una persona para encuadrarse más o menos igual que la señora Entrerriana García, que es el fallo. Tiene que ser una jubilada, pero ya de hace unos años de jubilada, no recién jubilada, digamos. No alcanza con que tenga 65 años, 66 recién jubilado. Tiene que tener algunos años de edad, tiene que acreditar que está enferma, que eso le lleva parte de su jubilación, digamos, sí, poder seguir viviendo. La Corte desarrolla en este fallo un concepto que es el de vulnerabilidad del pasivo, del jubilado. Ajá. Y habla, digamos, que es como la vulnerabilidad implica que subsisten en la vida de estos jubilados la condición de envejecimiento y la de discapacidad. Una no excluye a la otra. Recordemos que los jueces, para decir el resuelvo, uno ya cuando empieza a tener algunos años de profesión, directamente va al resuelvo primero y dice, sí, claro, fallé a favor, estoy a favor, estoy bien, en contra, no sé, y después le lo considerando. Claro. Y recordemos también que los jueces, independientemente de la doctrina que aplican, siempre cuando leemos los fallos, teniendo en cuenta esto de la doctrina, te citan un antecedente y te dicen fallos tanto. Ahí tenemos un principio espectacular, que tenemos un sistema en donde es muy importante el antecedente. ¿Cuándo te tenés que correr del antecedente? Cuando el juez tiene los indicios suficientes para decir, yo tengo que apartarme de esta doctrina, porque los indicios que yo daba... Este caso puntual no aplica con el test de razonabilidad que yo tenía decía A, B y C. Acá, mono, me estás hablando de D, E y F, supongamos, de otra cosa. Entonces, primordialmente son, digamos, los jubilados que les cobran ganancia, lo que tienen que acreditar es la vulnerabilidad. Recordemos, y esto es muy importante, el voto en disidencia de Rosenkrantz. Sí. En la página 40. Fue el único de los 5 que votó en disidencia. Es muy importante que la comunidad, me parece, también conozca, porque, digamos, no es que muchas veces hay que traducir los fallos judiciales. Rosenkrantz dice, básicamente en la página 40, segundo párrafo, que se necesitan de los fondos para continuar, digamos, recaudando. O sea, Rosenkrantz no parece abogado de determinados intereses económicos, sino parece que parece un miembro del Ejecutivo que un gerente de la ANSES, ¿no? Claro. Sí, pero también eso es muy importante. Rosenkrantz, en esta nueva corte que existe, es el miembro por excelencia que propone el Poder Ejecutivo Nacional. Sí, claro. Y una de los basamentos en el 2015, la plataforma electoral de Macri era que no se le iba a cobrar más ganancias a los trabajadores. Y a los jubilados. Bueno, eso fue lo quiero decir así, eso fue una estafa electoral, digamos. Básicamente... Fue una promesa, mucha gente lo habrá votado quizá a Macri, o no, cada uno sabrá por qué lo votó, el que lo votó, porque, listo, yo no voy a pagar más ganancias, te voto porque está la promesa, está el spot. Nunca apareció eso y de hecho pagan más trabajadores ganancias hoy que hace 4 años. Básicamente, a mí me gusta cuando los jueces disienten. A mí me gusta que Rosenkrantz haya disentido. Son 32 páginas el voto de Rosenkrantz. En primer término dice que es una sentencia dogmática, o sea, que no está aferrada a ningún criterio técnico. Y en segundo término habla de la necesidad del Estado que tiene de recaudar. Claro. Entonces, la discusión de las ganancias fue muy importante en un contexto determinado porque fue una plataforma electoral del Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Ejecutivo Nacional, pese a que se cree la idea de que el Poder Judicial es independiente, propone los miembros de la Corte. Recordemos, que digamos, por decreto en su momento. Sí. Fue digamos, los nuevos miembros de la Corte, cómo ingresaron al máximo tribunal. El representante liminar del grupo Macri, que es Rosenkrantz, justifica en la página 40 del fallo, básicamente el jubilado que votó una opción electoral sabiendo que no le iban a descontar, porque le dijeron que no le iban a descontar ganancias, tiene la posición técnica que dice por qué
tienen que descontar ganancias. Entonces, me parece que ese juego o ese diálogo entre los poderes que existen también, los estadounidenses en esto son más inteligentes. Los diálogos entre los poderes, las relaciones entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, las reglan. Tienen manuales, tienen protocolos en donde se sabe cuándo tienen que hablar los jueces con los legisladores, cuándo los legisladores con los jueces y viceversa. Juan, la última, porque nos quedamos sin tiempo, lo más rápido posible. ¿Qué tiene que hacer un jubilado que nos está viendo para ver si puede llegar a conseguir el mismo beneficio que le dio la Corte a esta señora? En primer término, es muy importante que sepan que el fallo de la señora, si bien no los alcanza, tienen que ir prima facie por la vía del amparo. La vía del amparo es un abrazo ante el tribunal que uno pide para que se ordene los descuentos de las ganancias que existen hasta tanto termine de tramitar el amparo. Recordemos que el amparo lo que hace, declara una determinada situación. El jubilado yendo con ese amparo no va a poder cobrar los retroactivos, porque al jubilado, yo porque tengo muchos casos de esto, al jubilado lo que más le interesa es el retroactivo. Claro. Eso es otra acción. Pero para primero ponerle un parate a esto... Primero que deje de sangrar, después vemos cómo solucionamos el problema. Exactamente. Recordemos que AFIP litiga bien, tiene muy buena defensa. Ya lo creo, ya lo creo. Juan, muchas gracias por venir. Un gusto tenerte. A ustedes. Muchísimas gracias.